Supongo que he estado pensando en este momento durante mucho tiempo, pero no pensé que realmente llegaría aquí. No esperaba terminar escribiendo esto para extraños en Reddit, pero aquí estoy, buscando consejo porque genuinamente no tengo idea de qué hacer. Permítanme empezar por el principio. Mi nombre es Emily y tengo 25 años. Soy la hermana mayor y, como la mayoría de los hermanos mayores, siempre he sido la responsable, la que le va bien en la escuela, obtiene buenas calificaciones y nunca se mete en problemas. He trabajado duro para llegar a donde estoy y los sacrificios que he hecho nunca han sido fáciles, pero siempre he tenido una meta, un sueño en realidad. Desde que era una niña pequeña, he soñado con trabajar en la industria de la moda. Era algo que me encendía de una manera que nada más lo hacía. Solía dibujar diseños, tomar fotos de atuendos y ver obsesivamente entrevistas con diseñadores. Incluso leía revistas de moda y construí una visión completa para mi futuro. Algunos podrían decir que era una utopía, pero para mí era más como un fuego que no podía ignorar. Avanzamos rápido hasta la universidad, y me partí el lomo trabajando. Estudié diseño de moda en una de las mejores universidades y, mientras mis amigos salían de fiesta, yo estaba en mi habitación de la residencia dibujando, investigando tendencias y construyendo portafolios. Hice prácticas en una pequeña boutique de mi ciudad solo para meter un pie en la puerta y, finalmente, después de graduarme, conseguí una pasantía en una marca de moda importante. No era glamoroso y seguro que no fue fácil, pero era mi oportunidad. Por fin estaba llegando a alguna parte. Todo iba cuesta arriba. Estaba al borde de algo grande hasta que mi familia puso todo en duda. Todo empezó cuando recibí un correo electrónico sobre una oferta de trabajo. Esta era la oportunidad por la que había trabajado toda mi vida. Una empresa de moda de renombre me ofrecía un puesto a tiempo completo con un sueldo increíble. Y mi sueño de trabajar en la moda estaba a punto de convertirse en realidad. No podía esperar para contárselo a mi mamá, ya que ella siempre me había apoyado, al menos en un sentido general. Estaba orgullosa de mis logros, o eso pensaba yo. Así que la senté una noche y le mostré el correo. Estaba tan emocionada que apenas podía contenerme. Mamá, mira, esto es todo. Me ofrecieron el puesto. Lo logré. Ella me miró, pero su expresión no fue exactamente lo que esperaba. No era emoción ni orgullo, era algo más, casi decepción. No pude descifrarlo al principio. Tal vez estaba analizando de más. ¿Qué pasa? Le pregunté, esperando una respuesta positiva. Ella suspiró profundamente. Estás siendo desconsiderada, Emily. Lo sabes, ¿verdad? Parpadeé. ¿Qué? Acabo de conseguir el trabajo de mis sueños. Trabajé para esto. Me lo gané. Tu hermana te necesita, Emily, dijo ella con una voz demasiado tranquila. Está pasando por una mala racha y tú simplemente nos vas a dejar atrás por un trabajo que no importa. Eres egoísta. Me quedé atónita. Así no era como pensaba para nada que iría esta conversación. Había trabajado toda mi vida para este momento. Había sacrificado tanto, y ahora que finalmente lo tenía, mi mamá me acusaba de ser egoísta. Mamá, yo. Comencé, pero ella me interrumpió. Estás abandonando a tu familia. La salud de tu padre está empeorando y Emma está luchando por descubrir qué hacer. Eres la hermana mayor, Emily, ¿no crees que deberías estar aquí para ellos? Emma, mi hermana menor, tenía 21 años. Ella siempre había sido el espíritu libre de la familia, haciendo lo que quería sin muchas consecuencias. Mientras yo estaba afuera rompiéndome el lomo para salir adelante, Emma se conformaba con vivir en casa, ir al colegio comunitario pero nunca terminarlo, y no hacer absolutamente nada con su vida. Y ahora mi mamá me estaba pidiendo que tirara mis sueños a la basura para cuidar de ella. Traté de mantener la voz firme. Mamá, Emma es una adulta. Necesita aprender a cuidar de sí misma. No puedo seguir poniendo mi vida en pausa por ella. Estás siendo tan desconsiderada, repitió, como si yo no tuviera opción en el asunto. Te pido que estés aquí para tu familia. ¿Qué es más importante que la familia, Emily? Fue entonces cuando sentí que se me caía el estómago. Mi familia siempre se había apoyado en mí para resolver los problemas, pero finalmente había llegado a mi límite. No quería ser la persona de la que siempre se esperaba que hiciera los sacrificios. Quería vivir mi propia vida. Esa noche me fui aturdida, empaqué mis cosas, me aseguré de tener todo en orden y, a la mañana siguiente, reservé un vuelo de ida a Nueva York. Ni siquiera estaba segura de qué estaba haciendo exactamente, pero sabía que ya no podía quedarme allí. No podía seguir viviendo para ellos. No le dije a nadie a dónde iba. En su lugar, dejé una simple nota en la encimera de la cocina. Mamá, ya no puedo hacer esto. He pasado toda mi vida poniendo las necesidades de los demás primero,
pero es hora de que viva para mí misma. Me voy y no voy a regresar. Espero que puedas entenderlo. Emily. Me fui. Dejé todo atrás, mi familia, mi pueblo, mi antigua vida y comencé de nuevo. Encontré un pequeño apartamento en Brooklyn y, en cuestión de semanas, empecé a adaptarme. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nueva gente. Por primera vez en mi vida, sentí que finalmente estaba viviendo para mí. Pero, por supuesto, ese no fue el final. Aproximadamente una semana después de haberme ido, las llamadas empezaron a llegar. Mi teléfono no paraba de sonar y, al principio, pensé que era solo cuestión de que mi mamá se diera cuenta de cuánto me extrañaba. Pero no, fue peor. El primer mensaje vino de mi mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto, Emily? Te necesitamos aquí. No puedes simplemente dejarnos para recoger los pedazos mientras Emma se desmorona. Por favor, vuelve a casa. Luego vino el mensaje de Emma. Por favor, Emily, lo estoy intentando, pero no sé qué hacer. Mamá se está cayendo a pedazos. Por favor, solo regresa, no puedo hacer esto sola. Y después de eso, la culpa. Pensé que podría bloquearlo todo, de verdad lo pensé, pero la voz de mi mamá al otro lado de la línea hizo que fuera más difícil de ignorar. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, Emily? Después de todo lo que hemos hecho por ti, simplemente te vas. Emma está perdida sin ti. Nosotros estamos perdidos sin ti. No sabía cómo responder. Mi familia siempre había sido tóxica, pero ahora me estaban pintando como la villana, la que los abandonó. Todo llegó a un punto crítico la semana pasada. Mi mamá me envió un correo electrónico largo, casi como una última súplica. La salud de tu padre está decayendo y Emma está más perdida que nunca. Dijiste que te ibas para encontrarte a ti misma, pero lo que realmente estás haciendo es huir de tus responsabilidades. Espero que no te arrepientas de esto cuando sea demasiado tarde. Me dolió mucho. Los días posteriores al correo de mi mamá fueron los más difíciles que he tenido en mucho tiempo. Estaba tratando de concentrarme en mi nuevo trabajo y de adaptarme a la vida en Nueva York, pero cada vez que me sentaba a trabajar, no podía dejar de pensar en lo que mi mamá había dicho. Te arrepentirás de esto cuando sea demasiado tarde. Esas palabras me atormentaban. ¿Estaba siendo demasiado apresurada? ¿Le estaba dando la espalda a mi familia cuando más me necesitaban? No ayudaba que cada vez que revisaba mi teléfono, había más mensajes de Emma y de mi mamá, más llamadas, más chantajes emocionales. Por favor, Emily, no nos hagas elegir entre tú y ella. Emma, mamá se está cayendo a pedazos y a ti ni siquiera te importa. De mi madre. ¿Quieres que le diga a papá que nos estás ignorando? De Emma. Al principio, los ignoré. Pensé que lo mejor que podía hacer era concentrarme en mi nueva vida y dejar que ellos resolvieran sus problemas. Pero luego vi una foto que Emma publicó en las redes sociales. Era de ella y mi papá sentados juntos en el sofá, luciendo como si estuvieran luchando solo por mantenerse en pie. Mi papá sonreía débilmente, pero me di cuenta de que no era genuino. Él había estado batallando con problemas de salud durante años, y el estrés de todo parecía estar desgastándolo. Sentí un nudo pesado en el estómago. Quería ponerme en contacto. Quería tomar el teléfono y decirle a Emma que volvía a casa para ayudar. Pero luego la voz dentro de mí, la que me había impulsado a hacer este gran cambio, me recordó por qué me había ido en primer lugar. Yo ya no podía ser la que siempre lo solucionaba todo. No podía ser la que siempre ponía las necesidades de los demás antes que las mías. Pero eso no significaba que no me importaran. Me importaban, de verdad me importaban, pero ¿podía vivir con la presión constante de ser la salvadora que siempre esperaban que fuera? No estaba segura. Pasé una semana entera en este limbo, trabajando, tratando de concentrarme, pero cada tarde, cuando finalmente tenía tiempo para respirar, me encontraba mirando mi teléfono, debatiendo si debía responder o no. No quería ceder, pero la idea del deterioro de la salud de mi papá, de que Emma estuviera tan perdida, me desgarraba. Finalmente, decidí llamar a mi mamá. Necesitaba escuchar su voz, incluso si sabía que podría empeorar las cosas. Me senté en mi cama, respiré hondo y marqué su número. Mamá, dije cuando contestó. Recibí tu correo, tenemos que hablar. Su voz era temblorosa, casi como si hubiera estado llorando. Oh, gracias a Dios, Emily. Hemos estado preocupados de muerte. Me alegra tanto que finalmente hayas decidido escuchar. No quería discutir, todavía no. Estaba tratando de mantener mis emociones bajo control. No he tomado ninguna decisión todavía, pero no voy a volver corriendo solo porque tú lo digas. Tienes que entender que necesito vivir mi propia vida. He trabajado por esto. Lo sé, Emily, lo sé, pero esto ya no se trata solo de ti. Tu hermana se está desmoronando, a tu padre no le queda mucho tiempo.
¿De verdad quieres simplemente alejarte de nosotros para siempre? Sus palabras calaron hondo. Quería gritarle que estaba haciendo todo esto para mejorar mi vida, pero me contuve. Traté de mantener mi voz firme, pero vaciló. No sé si pueda volver. No sé si sea posible regresar a lo que teníamos. A lo que yo tenía. Necesito tiempo. Ya no puedo ser todo para todos. Eres todo lo que nos queda, Emily, dijo ella, casi suplicando. Te lo ruego, ven a casa. No puedo, susurré, y por un momento no estuve segura de si realmente creía en las palabras que estaba diciendo. El silencio entre nosotras se sintió insoportable. Me di cuenta de que ella no sabía cómo responder. No quería aceptar que tal vez yo no regresaría, pero la verdad era que yo no sabía que seguía para mí o si alguna vez iba a volver a casa. Después de una larga y dolorosa pausa, ella suspiró. No sé qué decir. Pensé que te había educado mejor que esto. Podía sentir la ira en su voz. No era la primera vez que decía algo así, pero esta vez dolió más. No quiero lastimarte, mamá, pero no puedo seguir sacrificándome por ti o por Emma. Siempre has esperado que yo sea la responsable, la que hace todo bien, pero no soy feliz así. Ya no soy yo misma. Solo te pido que nos ayudes, Emily, eso es todo. Estoy ayudando al no abandonar mis sueños por el bien de todos los demás. Estoy haciendo esto por mí. Si no puedes entender eso, entonces tal vez necesito descifrar con qué tipo de familia estoy tratando realmente. Hubo otro largo silencio, y esta vez fue mi mamá quien colgó. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando el teléfono en mi mano. Ni siquiera sé qué esperaba de esa conversación. Pensé que tal vez podríamos llegar a algún tipo de entendimiento, pero en cambio, se sintió como si solo hubiera confirmado todo lo que había estado sintiendo, que sin importar cuánto hiciera por ellos, nunca sería suficiente. Unas horas más tarde recibí otro mensaje de Emma. Emily, por favor, no sé cómo hacer esto sin ti. Dijiste que ibas a estar ahí para mí, por favor no me dejes, te necesitamos. No sabía cómo responder. Solo me quedé mirando la pantalla. ¿Realmente estaba dejando atrás a mi hermana? Estaba siendo demasiado dura al mantenerme firme. Pero no podía volver a ser la chica que renunciaba a todo por los demás. No podía permitir que eso sucediera otra vez. Así que hice algo que pensé que nunca haría. No respondí a su mensaje. No la llamé. En su lugar, me senté en mi apartamento, cerré los ojos e intenté bloquearlo todo por un momento. Intenté simplemente respirar. Los siguientes días fueron borrosos. Me entregué a mi trabajo aún más que antes, intentando ahogar la voz persistente en el fondo de mi cabeza. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de texto y correos electrónicos, pero simplemente no podía obligarme a responder. Sabía que si lo hacía, cedería, y ceder significaba volver a todo lo que estaba intentando escapar. Pero no fue fácil. Cada vez que veía algo que me recordaba a mi familia, una foto vieja, una canción familiar, incluso un meme estúpido que Emma me habría enviado si tan solo hubiera contestado, sentía un dolor insoportable en el pecho. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Realmente me estaba eligiendo a mí misma por encima de mi familia? Era difícil ignorar lo manipuladores que se estaban volviendo. Emma me envió otro mensaje unos días después, y esta vez era menos suplicante y más exigente. Estás siendo egoísta, Emily. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que a papá no le queda mucho tiempo. Mamá es un desastre y tú simplemente estás por ahí viviendo tu vida como si nada de esto importara. Sentí una punzada en el pecho. No quería que me vieran como alguien despiadada, pero al mismo tiempo no podía dejar que ella me hiciera sentir culpable para regresar a casa. Sabía que lo que estaba haciendo era difícil para ellos, pero ya no podía dejar que fuera mi problema. Había pasado toda mi vida intentando solucionar todo para todos los demás, y me estaba destruyendo. No le respondí a Emma. En su lugar, salí con unos amigos a un bar nuevo en la ciudad que había estado queriendo probar. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin el peso de las expectativas de mi familia sobre mis hombros. Mis amigos me apoyaron, no sabían toda la historia, pero se daban cuenta de que algo andaba mal. Simplemente me dijeron que hiciera lo mejor para mí. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Recibí una llamada de mi papá. Al principio no respondí. No tenía idea de qué esperar. Sería más culpa, más presión para regresar. Me suplicaría que volviera como lo había hecho mamá. Pero después de unos segundos, contesté el teléfono con el corazón acelerado. Hola, papá, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Emily, su voz era suave pero cansada. He estado queriendo hablar contigo sobre todo lo que está pasando. Respiré hondo. He estado ocupada, papá. ¿Qué pasa? Hubo una larga pausa. Podía escuchar el sonido de sus tosidos de fondo. Su salud se había estado deteriorando durante meses.
Y me daba cuenta de que estaba empeorando. Sé que estás molesta con nosotros. Sé que tu mamá y Emma están siendo difíciles, pero quiero que sepas que no quiero que te sientas culpable. Has trabajado duro por esta oportunidad, y no quiero que pienses que nos debes algo. Solo quiero que seas feliz. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Siempre lo había visto como la única persona que nunca me pediría nada. Él siempre había sido la roca, el que me decía que siguiera mis sueños y no dejara que nadie me detuviera. No estoy molesta, papá, dije en voz baja. Es solo que... ya no sé qué hacer. He estado poniendo a todos los demás primero durante tanto tiempo que ahora ni siquiera sé quién soy. Tuve que irme o me perdería por completo. Lo entiendo, Emily, de verdad lo entiendo, dijo con suavidad. Solo no te olvides de nosotros. Y si alguna vez quieres volver a casa, sabes que la puerta siempre estará abierta. Fue la primera vez que sentí que no solo se esperaba que fuera la responsable. Mi papá siempre había sido el tipo de persona que estaba ahí para mí sin importar qué. Pero esto era diferente. Se sentía como una autorización para vivir mi vida sin sentirme culpable. Pero entonces llegó el siguiente bombazo. Colgué el teléfono con mi papá, tratando de procesar todo, cuando mi teléfono volvió a vibrar. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. ¿Hablo con Emily? Preguntó la voz al otro lado. Sí, ¿quién habla? Habla Alicia, de la firma de abogados. Llamo sobre el testamento de tu madre. Mi corazón se detuvo. Lo siento, ¿qué? El testamento de mi mamá. Sí, hemos estado tratando de comunicarnos contigo. Tu mamá ha solicitado una reunión contigo con respecto a parte de sus bienes. Le gustaría discutir ciertos asuntos contigo. Me quedé helada. Mi mamá había estado hablando de su testamento durante meses, pero nunca pensé que sería algo con lo que yo tendría que lidiar. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué tenía que ver esto conmigo? ¿De qué quería hablar? Yo. No sabía nada de esto. ¿Cuándo es la reunión? Mañana por la tarde a las 2 p.m. Por favor, avísame si puedes asistir. Apenas podía respirar. ¿Era esto una especie de último esfuerzo para hacerme volver, o era algo completamente diferente? El resto de la noche no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. La llamada de mi papá me había dejado en conflicto, pero ahora esto. ¿Qué estaba planeando mi mamá? Ya no sabía qué pensar, así que al día siguiente me encontré parada frente a mi apartamento, mirando el reloj en mi teléfono, preguntándome si debía ir a esa reunión. Una parte de mí quería evitarla si era otra forma de manipularme, pero otra parte sentía que no podía huir de ello. Tenía que saber qué estaba pasando. Respiré hondo, tomé mi decisión y subí a un taxi directo a la oficina de abogados. Llegué a la oficina de abogados alrededor de la 1:45 p.m. Mi corazón tronaba en mi pecho y me sudaban las manos. No tenía idea de qué esperar. Tal vez era solo otro intento de hacerme sentir culpable, tal vez no. De cualquier manera, sabía que tenía que seguir adelante. Entré en el edificio de vidrio y me acerqué a la recepcionista. Sonrió cortésmente y me indicó los ascensores. Señorita Anderson, su cita es en el piso 18 dito, y yo asentí, sintiendo un malestar instalándose en mi estómago. Subí en el ascensor en silencio, tratando de calmarme. Cuando las puertas se abrieron, me guiaron por un pasillo bordeado de impecables puertas blancas. Apenas escuchaba mis propios pasos mientras me acercaba a la marcada como Alicia Fields, ESC. Toqué suavemente y abrí la puerta. Mi mamá estaba sentada en una de las sillas de cuero, luciendo increíblemente fuera de lugar en la oficina estéril y pulida. No estaba llorando, no estaba exigiendo, pero había algo en su actitud que se sentía frío. Miró hacia arriba cuando entré y sus ojos se endurecieron al verme. Era como si yo fuera una extraña, no su hija. Emily dijo, con un tono de voz afilado y distante. Me alegra que hayas podido venir. No sabía qué decir. La mujer sentada frente a mí no era la madre que yo conocía, ni siquiera era la mujer que había dejado atrás. No había nada maternal en ella, solo una mujer de negocios sentada frente a mí con una abogada a su lado. Alicia, la abogada, se levantó y extendió la mano. Señorita Anderson, dijo, dedicándome una sonrisa tensa. Por favor, tome asiento. Me senté, con el corazón latiéndome con fuerza. No podía quitarme la sensación de que estaba cayendo en una especie de trampa. Vayamos directo al grano, dijo Alicia, abriendo un expediente grueso frente a ella. Miró a mi mamá por un breve momento antes de volver a dirigir su atención hacia mí. Según la petición de su madre, estamos revisando los términos de su testamento. Ella ha realizado algunos cambios significativos recientemente. Mis ojos se dirigieron a mi mamá, que todavía no había dicho una palabra, pero mantenía su mirada clavada en mí. No me miraba con amor, de hecho,
No me miraba en absoluto como si fuera su hija, sino como si fuera una molestia con la que tenía que lidiar. Eso hizo que se me revolviera el estómago. Alicia continuó. A la luz de los acontecimientos recientes, su madre ha decidido hacer algunos ajustes a los beneficiarios de su testamento. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, con la voz apenas como un susurro. Bueno. Alicia dudó. Parece que su madre la ha eliminado de su testamento. Me congelé. Mi mundo entero se detuvo por un instante, y sentí como la sangre se me escurría de la cara. La miré fijamente, con las palabras resonando en mi cabeza, pero no lograba comprenderlas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Alicia miró a mi madre, quien ahora finalmente habló, con una voz gélida y vacía de emoción. He decidido que ya no eres beneficiaria en mi testamento, Emily. Nos dejaste cuando te necesitábamos. Elegiste tu sueño por encima de tu familia. No puedo recompensar ese tipo de egoísmo. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que el aire se me acorralaba en el pecho y mi visión se nubló. Mis ojos buscaron a Alicia, esperando que dijera algo, pero ella simplemente mantuvo la mirada fija en los papeles frente a ella. Lo siento, Emily, continuó mi mamá, con una voz distante, pero tomaste tu decisión cuando nos abandonaste. Tu hermana. Ella necesita más de lo que yo puedo ofrecerle ahora. No la dejaré sin nada. Ella estará protegida. Estaba temblando, apenas conteniéndome. Me estás castigando por querer vivir mi propia vida. Mi voz se quebró, pero no pude parar. Siempre me dijiste que debía seguir mis sueños, pero cuando realmente lo hago, se supone que debo sacrificarlo todo por ti. Sus ojos se entrecerraron. No, Emily. Se suponía que debías sacrificarlo todo por tu familia, no huir y esconderte detrás de tus supuestos sueños. Las palabras me dolieron más que cualquier cosa que me hubiera dicho jamás. Pero el peso de todo, la culpa que había cargado durante años, la responsabilidad que había asumido por todos, de repente, desapareció. Me di cuenta de que había estado caminando sobre cáscaras de huevo toda mi vida, tratando de complacerla, tratando de ser la hija perfecta, tratando de hacer felices a todos, todo mientras me perdía a mí misma. La abogada se aclaró la garganta, luciendo incómoda. Emily, no puedo obligarla a aceptar esto, pero según los deseos de su madre, la nueva distribución entrará en vigor tan pronto como ella. Lo entiendo, interrumpí. Lo entiendo. Me puse de pie abruptamente, con la mente acelerada y el corazón retumbando en mis oídos. Mi mamá ni siquiera intentó detenerme. Di media vuelta, saliendo de la habitación y dejándolas atrás. No miré hacia atrás. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como el más largo de mi vida, y cuando salí al aire frío, no sabía si reír o llorar. Esto era todo. Esta era la gota que derramaba el vaso. Había perdido todo por ellos, mi juventud, mi felicidad, mi vida. Y acababan de confirmar que nada de lo que hiciera sería suficiente. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a volver. No podía. Había pasado años tratando de complacerlos, haciendo lo imposible para cumplir con sus expectativas, y lo único que eso había logrado era asfixiarme. Ya no había más espacio para el compromiso, no más espacio para la culpa. Si estaban dispuestos a sacarme de sus vidas tan fácilmente, entonces yo no tenía motivos para seguir luchando por su aprobación. Me alejé de la oficina de abogados y no miré atrás. El peso en mi pecho comenzó a levantarse lentamente a medida que me alejaba con cada paso de la vida que una vez conocí. La vida en la que había intentado serlo todo para todos los demás. Esta vez lo estaba haciendo por mí. Subí a un vuelo esa misma tarde, de ida, sin boleto de regreso, y mientras el avión se elevaba en el cielo, me di cuenta de que era libre. Libre de las expectativas, libre de los lazos tóxicos. El camino por delante era desconocido, pero era mío para recorrerlo, y por primera vez en años, sentí que finalmente podía respirar. No sé exactamente qué sigue, pero estoy tomando el control de mi vida por primera vez. Voy a concentrarme en mi carrera, viajar más y simplemente vivir. Se acabó el preocuparme por lo que piensen o el intentar arreglar cosas que no están rotas. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿qué piensan todos ustedes? ¿Debería intentar reconstruir las cosas con mi familia algún día o simplemente seguir adelante sin ellos? Déjenmelo saber en los comentarios.